Invitar a que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer versículo 4 al 30. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 7. Levantándose de allí, es decir, Jesús, levantándose de allí, del lugar donde se encontraba, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de origen, de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Hace unos días estaba viendo una película con mi mujer en la televisión y básicamente la película se trataba de una chica joven que era alpinista, pero debido a un accidente quedó en una silla de ruedas y no podía hacer pues su pasión, que era el alpinismo. Y en parte de la película pues ella se veía luchando con esa situación a la cual se veía. Hay una escena donde ella está en la montaña, en la casa de sus padres, y su padre concretamente ha ido al monte con las vacas, y ella le habían dado una silla de rueda adaptada para ella y sobre todo para estar por los caminos rurales. Y entonces iba por un camino hacia donde estaba su padre, pero de repente se encontró con unas ramas en el suelo y le impedía seguir avanzando. Tuvo que regresar a casa. Pero al día siguiente ella volvió a ese mismo sitio, pero llevaba consigo un palo, una especie de caña con un garfio en la punta, de tal manera que ella pudo con mucha dificultad quitar esos troncos que había en el camino para seguir adelante. Y así lo hizo. Aunque después de un tiempo recorriendo el camino se volvió a encontrar otro obstáculo. Había una especie de pasarela de madera que le impedía cruzar con la silla de rueda. Por tanto, tuvo que regresar otra vez a su casa decepcionada. Pero al día siguiente volvió hasta ese lugar, pero en esta ocasión llevaba una especie de manta que tiró en la pasarela que le permitió cruzar ese pequeño puente. Y así sucesivamente, ella se tuvo que estar enfrentando una y otra vez con diferentes obstáculos. Sin embargo, ella persistió, perseveró, quería alcanzar un objetivo y poco a poco así lo pudo hacer. En nuestro pasaje que acabamos de leer en esta mañana encontramos a otra mujer que también tuvo que enfrentarse a difíciles obstáculos en su vida. Pero a pesar de todo eso, ella, como vamos a ver en esta mañana, tenía una fe, una confianza persistente, y no en sus propias capacidades, sino que esa fe la había depositado en un hombre llamado Jesús. El relato comienza con una declaración que nos llama mucho la atención, ya que se nos dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón, versículo 24. ¿Sabéis una cosa? Esta es la única vez, al menos que relaten los evangelios, donde vemos a Jesús saliendo de los límites del territorio de Israel.
Es la primera vez. Él tuvo algunos encuentros con gente gentil, pagana, es decir, personas que no pertenecían al pueblo de Israel, como vemos en esta mañana, pero la diferencia es que él en esta ocasión salió del territorio de Israel. ¿Qué le llevó a Jesús a realizar esa escapada a territorio gentil, pagano? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Sí es cierto que hasta este entonces, al menos en lo que nos ha estado narrando Marcos en su Evangelio, de aquí para atrás, prácticamente siempre vemos a Jesús rodeado de multitud de personas, de gentes que le seguían, que le escuchaban. Sin embargo, él ahora se ha marchado a un lugar alejado, lo que probablemente quizás puede llevarnos a pensar que Jesús necesitaba tomarse un retiro y estar a solas únicamente con sus discípulos para descansar del ministerio agotador que él estaba realizando, lo que le llevó a aquella región gentil. Porque Jesús, recordemos que Él es Dios, pero también tenía una naturaleza humana, divina y humana, y Él también se cansaba. ¿Quién no recuerda aquel pasaje en Juan capítulo 4, cuando estaba cansado y se sentó junto a un camino y luego tuvo aquel encuentro con la mujer de Sicar, de la ciudad de Sicar, samaritana? Y él estaba sentado porque estaba cansado. Y evidentemente Jesús, como ser humano, necesitaba sus tiempos de descanso, que por cierto, eso también nos recuerda la importancia a nosotros en el día de hoy, de tener un tiempo cada día para descansar. Dios nos ha dado la noche para descansar, y quizás durante la semana, después de 7 días, el poder también tener unos días de descanso, y quizás a lo largo del año poder tener un mes como muchos tienen, no todos, pero muchos sí. Y qué bueno, ¿verdad? Decíamos al principio, hay hermanos que no están aquí porque están en su periodo merecido de vacaciones. Y qué bueno que podamos apartar tiempos de retiro, aunque estemos simplemente en nuestra casa, porque para tomar las vacaciones y disfrutarlas no es necesario irnos a la playa ni al campo. Estando en Valdepeñas, uno también puede descansar, desconectarse de sus ocupaciones diarias. Probablemente a Jesús el cansancio le llevó a estar en esa región gentil, apartado. Nos dice el texto que él se alojó en una casa básicamente de incógnito. No quería que nadie supiera que él estaba allí. Versículo 24. Pero, nos dice el texto, no pudo esconderse. De alguna manera que desconocemos, los habitantes de aquella zona se enteraron de que el famoso judío, ese israelita que está viajando por todos lados de Palestina, que está obrando milagros, sanidades, resulta que está aquí entre nosotros. ¿Cómo se enteraron? No lo sabemos. Jesús quería pasar de incógnito, no quería que nadie se enterase, quería estar escondido, pero no pudo ser, no pudo permanecer en el anonimato. Su fama se había extendido por todos lados. Los habitantes de aquella región no podían dejar pasar aquel privilegio de tener a este personaje en medio de ellos. Era imposible mantener aquella noticia en secreto. Jesús está aquí. Qué bueno, ¿verdad? Qué hermoso. Es por eso que una mujer, nos dice versículo 26, fenicia, es decir, de la región de Siria, por eso se la llama Sirofenicia, que hablaba griego. Es decir, básicamente esto nos está diciendo que ella no era judía, ella era una gentil, una pagana, una mujer que al parecer estaba viviendo una tragedia en su casa, un verdadero drama. Tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Y cuando se enteró de que este tal Jesús estaba en su zona, fue inmediatamente a tener un encuentro con él para rogarle por su hija. Probablemente, esta mujer ya había oído hablar de Jesús e incluso había oído hablar de su poder.
este Jesús está sanando a los ciegos, a los paralíticos, y también está expulsando demonios. Y al conocer toda esa noticia y saber que ese hombre estaba en medio de su zona, no pudo desaprovechar aquella oportunidad. ¿Estaría Jesús dispuesto a ayudarme? ¿Hay esperanza para mí, para mi hija? Quizás pensaría ella. Lo cierto es que el Señor había viajado hacia esa región, al norte de Galilea, y ella no iba a dejar pasar aquella oportunidad. Ahora o nunca. Y lo cierto es que si ella hubiese dejado pasar aquella oportunidad, la hubiese perdido para siempre, porque según el relato de Marcos, poco tiempo después Jesús se dirigiría a Jerusalén para ser crucificado. Esta era su oportunidad. O la aprovechaba o la perdía. Y la oportunidad se trataba de tener un encuentro con Jesús. Y hermanos y hermanas, y especialmente amigos que podáis estar en esta mañana aquí, o los que nos vean más adelante a través de internet, todos y cada uno de nosotros tenemos, lo he dicho en varias ocasiones, tenemos oportunidades que se nos presentan en la vida que son muchísimas para hacer diferentes cosas. Que si perdemos esta oportunidad no pasa nada, que mañana, pasado, el próximo año, si el Señor lo permite, la aprovecharé. Pero hay otras oportunidades en la vida que se nos presentan una sola vez. Y o la aprovechas o la pierdes. Hoy puede ser el día en que Dios te dé la oportunidad de conocerle personalmente, de tenerle en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Y tú no sabes si vas a tener más oportunidades. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Porque puedes salir de este local o desde tu casa donde te encuentras ahora mismo y tener un accidente o que te venga una enfermedad de esas que aparecen y se llevan a las personas inmediatamente. Y tú puedes morir sin haberte reconciliado con Dios. Esta mujer, aunque ella no sabía a dónde le iba a llevar Dios a este Jesús el día de mañana, ella quiso aprovechar esta oportunidad. O ahora o nunca. Desconocemos cuánto tiempo llevaba ella viviendo con aquel dolor, con aquel drama. No sabemos cuánto tiempo había dedicado o cuánto dinero había invertido para ayudar a su hija que estaba siendo poseída por un demonio. Lo que sí sabemos, porque el texto nos lo dice, es que cuando se le presentó la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, lo aprovechó. Por tanto, nos dice versículo 25 que luego que oyó de Jesús, vino a Jesús, fue a buscarle, y cuando lo localizó, se arrodilló a sus pies, versículo 25. En este relato vemos un precioso y necesario ejemplo de cómo hemos de acercarnos a Dios, hermanos y hermanas y amigos. Ella, en primer lugar, fijaos que dice que oyó de Jesús, versículo 25. No se nos dice exactamente qué es lo que había oído acerca de este hombre, pero sin lugar a dudas fue su fe, o mejor dicho, su fe surgió de oír acerca de Cristo. Probablemente, como hemos dicho hace un momento, ella había oído acerca de Jesús, que Él tenía poder para echar fuera los demonios. Y ahora se le presenta esta oportunidad. Cristo está en medio de nosotros. No sabemos si estaba en el mismo pueblo o estaba en otra zona de la región de Sidón. Lo cierto es que ella, en base a lo que había oído, actuó
con fe. Qué importante es oír para que surja esa fe que nos lleve a conocer a Cristo. En cierta forma es lo que decía el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los romanos. Él dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír. Esta mujer tuvo fe en Jesús porque había oído acerca de Él, lo que le llevó a dar un paso más. Hermanos y hermanas, para que las personas que aún no conocen a Cristo, esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, puedan depositar su fe en Jesús, primeramente necesitan oír de nuestros labios la palabra de Dios. También lo diría el apóstol Pablo. ¿Y cómo oirán si resulta que no hay nadie que les hable de Cristo? Para creer es necesario primeramente oír. Esta mujer nos dice que en primer lugar oyó acerca de Jesús, pero no solamente oyó, sino que en segundo lugar ella también buscó a Jesús. No era suficiente con oírle, había que tener un encuentro con Él. Como he dicho, no sabemos si Jesús en la casa en la cual se alojó era precisamente en el pueblo donde ella vivía o era en una zona de la región de Sidón y de Tiro. No lo sabemos, pero lo que es evidente es que cuando ella se enteró, oyó de Jesús y que Él estaba cerca, averiguó, investigó a ver dónde se encontraba ese hombre. Quería buscarle, quería tener un encuentro con Él, porque ella estaba convencida de que este hombre podía hacer algo por su hija. Así que le buscó hasta que lo halló. ¿Cuánto me recuerda esto a las palabras del profeta Isaías? Cuando él dijo, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55, 6. El profeta nos está diciendo, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y de manera implícita nos está diciendo que llegará un día en que no pueda ser hallado. Ahora, dice el profeta, ahora Dios puede ser hallado. Tú puedes tener un encuentro con Él. Tú puedes tener una relación personal con Dios, con su Hijo Jesucristo. Pero es necesario buscarle, localizarle. No solamente oírle, hay que tener un encuentro con Él. Hay que llamarle en tanto que está cerca, porque un día se habrá alejado lo suficiente para no poder tener esa relación con Jesús. Esta mujer, yo no sé si conocía este pasaje, probablemente no, pero aunque no lo conocía, ella buscó a Jesús porque sabía que estaba cerca y podía encontrarle. Le buscó. Y querido amigo y amiga, la palabra de Dios sigue invitándote a que busques a Dios hoy. Hoy. Buscad a Dios mientras que Él todavía puede ser hallado. Llamadle, toca a su puerta, porque Él todavía está cerca. Pero llegará un día, como hemos dicho hace un momento, en que si tú no aprovechas esta oportunidad, pasará. Él se habrá alejado y ya no podrás tener un encuentro con Él. Una vez que esta mujer encontró a Jesús, localizó el lugar donde Jesús se hospedaba, fue a aquella casa y nos dice versículo 25 que ella se postró a sus pies. Con esta actitud ella estaba reconociendo que en este momento ella dependía completamente de ese hombre que tenía delante de ella. Dependía de su gracia, de su misericordia para poder salvar a su hija. Por eso, una vez que se arrodilló a sus pies, nos dice
versículo 26, que ella le rogó que echara fuera el demonio que estaba en su hija. Fijaos que ella no está pidiendo algo para sí misma. Ella está intercediendo, está pidiendo por otra persona. En este caso, esa persona era su propia hija. Y es interesante que el verbo rogar que aparece en este pasaje, versículo 26, tiene un elemento de insistencia por parte de la mujer. Es decir, la mujer estaba rogándole insistentemente a Jesús: salva a mi hija. No fue simplemente postrarse: Señor, yo te pido que tú ayudes a mi hija, y ya está. No, para nada. De hecho, en el relato paralelo que nos da Mateo acerca de esta misma historia, que la cuenta Marcos y Mateo, en el pasaje de Mateo se nos dice que la mujer se acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Y fijaos lo que nos dice el texto de Mateo, que entonces sus discípulos, los que estaban con Jesús, sus seguidores, dice que se acercaron a él, a Jesús, y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Fijaos, los discípulos: Jesús, despídela, dile que se vaya, que ya lleva un rato ahí gritando, pidiéndote esto una y otra vez, insistiendo. Pero ¿qué se cree esa mujer para molestarte? Hemos venido aquí a descansar y resulta que ahora ya esta mujer viene a darnos la lata. Lo cierto es que esta mujer, a pesar de la oposición que vio por parte de los discípulos, ese relato de Mateo capítulo 15, versículos 22 y 23, ella no iba a rendirse fácilmente. Ella no iba a tirar la toalla. Ella había acudido a Jesús y no se iba a volver a su casa con las manos vacías. Ella no iba a aceptar un no por respuesta. Y si tengo que estar insistiendo una y otra vez para que Jesús salve a mi hija, lo voy a estar haciendo hasta que Él lo haga. Hasta que Él lo haga. Y si no lo ven mis ojos, pues que lo pueda ver otra persona, pero que el Señor la salve. Es admirable cuando conozco a padres y a madres creyentes que cada día llevan a sus hijos, a sus hijas a los pies de Cristo. Hijos y hijas que ya no son del Señor, bueno, que ya no lo son, que nunca lo han sido, que están apartados, que antes quizás estaban entre nosotros, pero ya no quieren saber nada de las cosas del Señor, nada de la iglesia. Y hay padres y madres que cada día perseveran en la oración. ¿Cuántos hijos e hijas han venido a los pies de Cristo precisamente por la persistencia de esos padres y madres que no abandonan su oración? Hasta que yo no vea a mi hija, a mi hijo rendido a los pies de Cristo, yo voy a orar cada día por ellos. A cada momento, cada instante, ellos están en mi corazón. Esas personas que amamos, pueden ser los hijos, pueden ser los padres, los hermanos. Si realmente les amamos y sabemos hacia dónde se dirigen si no entregan su vida a Cristo, si somos conscientes de esa realidad, hermano y hermana, no nos quedará más remedio que hacer como esta mujer. Gritaremos: Señor, salva a este hermano, a esta hermana, a este padre, a esta madre, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina. Solo tú puedes cambiarle, solo tú puedes convencerle de que son pecadores y que necesitan a un Salvador, y ese Salvador eres tú. Por eso yo vengo a ti cada día, Padre, para implorar, para rogarte insistentemente por ellos y por ellas. Esto es lo que vemos en esta mujer, hermanos y hermanas. Ella acudió a Jesús para rogarle por su hija, aunque la respuesta de Jesús nos deja
bastante descolocados. No sé qué piensas tú cuando lees este relato, pero casi en un primer momento nos da la sensación de que Jesús fue demasiado duro y cruel con aquella mujer. Versículo 27, Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ya no solamente es que nos parezca algo cruel la manera de hablar de Jesús, sino parece como que el Señor está insultando a aquella señora, a aquella madre atormentada, ya que en la sociedad judía, los israelitas, los judíos, para referirse a los gentiles utilizaban el nombre de perros. Eso era un insulto. Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, los gentiles, eran unos perros. Y hermanos y hermanas, hoy en día vivimos en una sociedad donde los perros son de la familia. Y cuidado que alguien le ponga la mano encima a un perro. Pero en aquella sociedad no era lo mismo. Los perros eran animales carroñeros, salvajes, peligrosos, aunque es cierto que habían algunos perros domésticos, mascotas, como diríamos hoy en día. Jesús se dirige a esta mujer llamándola perro. Ahora bien, como solemos decir muchas veces, las cosas no son siempre lo que parece. Jesús no estaba insultando, faltándole el respeto a aquella señora. Más bien lo que él estaba haciendo era usar una parábola, una ilustración para explicarle cuál era el propósito de él, cuál era su misión al venir a este mundo. De hecho, Jesús no utilizó la palabra común para hacer referencia a los perros, sino más bien utilizó el diminutivo. Es decir, podría traducirse como perritos o cachorritos, haciendo referencia no a esos animales salvajes de la calle, sino a los animales domésticos, a las mascotas. Básicamente Jesús le está diciendo a esta mujer con estas palabras: mira, cuando en una familia sus miembros se sientan alrededor de una mesa a comer, no está bien coger la comida que son de los hijos y echársela a las mascotas. No, eso no sería correcto. Hay un orden y no se puede hacer a la inversa. Básicamente Jesús, hermanos y hermanas, quería que ella supiera que existe un orden para llevar a cabo los planes de salvación de Dios. Cuando Jesús dice que primero, versículo 27, tienen que comer los hijos, ese término los hijos está haciendo referencia a los israelitas, a los judíos. Es decir, otra forma de expresarlo, Jesús vino primeramente a los suyos. Nos dirá Juan, el apóstol, en su Evangelio, capítulo 1, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los suyos, el pueblo de Israel, era ese pueblo con el cual el Señor había hecho un pacto especial. Y los perros, que aparecen aquí en el versículo 27, o mejor dicho, los perrillos, los cachorritos, porque Jesús utilizó el diminutivo, está haciendo referencia a los gentiles, a todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Básicamente Jesús está diciéndoles que en el plan que Dios había diseñado para bendecir a todas las naciones, estaba establecido que los primeros en recibir dichas bendiciones eran los judíos. Cuando el Señor comisionó a los 12 apóstoles, que en cierta forma estaban representando a las 12 tribus de Israel, cuando el Señor comisionó a los discípulos, les encargó de manera explícita y clara, les dijo que ellos fueran a los de su propia nación. Fijaos lo que dice Jesús a los discípulos: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes
en primer lugar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5. Olvidaos de los gentiles, olvidaos de los samaritanos, que aunque estaban dentro de Palestina, estos son personas especiales, no los queremos. Olvidaos de ellos y centraos solamente en las ovejas de la casa de Israel. Y en el relato paralelo de Mateo, hablando de la mujer sirofenicia que lo mencioné antes, Jesús le dijo a aquella mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Primero está el pueblo de Israel. Ahora bien, con estas declaraciones no se está diciendo que la salvación era algo exclusivo de los israelitas, sino simplemente lo que se está diciendo a través de estas palabras es que a ellos, a los israelitas, se le había dado la misión de ser la luz para otras naciones. Es lo que diría el profeta Isaías en el capítulo 42, un texto que va a mencionar el apóstol Pablo, si me acompañáis, a Hechos capítulo 13. Vamos a ir un momentito a Hechos capítulo 13. Allí estamos en un estudio bíblico que el apóstol Pablo con Bernabé en su primer viaje misionero están teniendo en Antioquía de Pisidia, ¿vale? Allí tienen la oportunidad de entrar en la sinagoga, le dan permiso para que ellos prediquen y la gente se queda admirada. ¡Wow! ¿Sabes qué, Pablo y Bernabé? Queremos que vengas mañana, es decir, el próximo día de reposo, el próximo sábado, y que vuelvas a compartir con nosotros la palabra. Y así lo hicieron. Pablo y Bernabé vuelven a ir al siguiente sábado, versículo 44, Hechos 13:44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fijaos, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, es decir, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y aquí cita el texto de Isaías: te he puesto, a los israelitas, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luego el apóstol Pablo, en ese texto que conocemos, yo creo que muchos de nosotros, allí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo dirá: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles, aquellos que no son judíos. Pero fijaos, Pablo iba por la misma línea de Jesús, no está diciendo nada extraño. Dios escogió a un pueblo llamado Israel, no porque ellos fueran mejor que nadie, lo hemos estado viendo en el libro de Deuteronomio. Israel fue un pueblo especial, pero era un pueblo rebelde. Dios simplemente escogió a este pueblo por su gracia, por su misericordia. Él decidió que iba a ser este pueblo concreto a través del cual Él iba a manifestarse. Pero no porque ellos fueran mejores que nadie, pero sí tenían ese privilegio, esa prioridad. Jesús ni estaba insultando a esta mujer, ni tampoco estaba cerrando las puertas para que aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel no se salvaran, no. Por eso es interesante que el pasaje, versículo 27 de nuestro texto, dice Jesús: deja primero, le dijo Jesús a la mujer, deja primero que los hijos tomen la comida. Es decir, la palabra primero habla de un orden a la hora de comer. Después de que los hijos, es decir, los israelitas,
hayan comido, seguirá habiendo comida para el resto de las personas. Por eso dice, deja primero, después de un primero, hay un segundo, hay un tercero, hay otras oportunidades en la mesa de la gracia de Dios. Hay suficiente comida para todos, para todos. Por tanto, Jesús no estaba diciendo que los perrillos, los gentiles, no iban a comer, sino que primero debían hacerlo los hijos. Pero su gracia, su salvación no estaba limitada solo a los judíos, sino que estaba al alcance de todos los que respondan con arrepentimiento y fe. Ya lo hemos dicho hace un momento en esas palabras de Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Amigo y amiga que estás en esta mañana aquí, o que nos puedas ver más adelante, Dios también puede cambiar, salvar tu vida. El Evangelio no es solamente para una élite de personas religiosas, llámese judíos, llámese evangélicos, o pongamos cualquier otro nombre. El Evangelio, la gracia de Dios, la salvación de Dios es para todo aquel que se acerca a Jesús en arrepentimiento y fe. Y hermanos y hermanas, la mujer que tuvo que escuchar estas palabras tan fuertes de Jesús, así lo entendió. Ella no consideró las palabras de Jesús como un insulto, más aún, ella usó la ilustración, la parábola que utilizó Jesús, ella lo cogió, esa parábola, y la volvió a su favor. Sí, eso fue lo que hizo, diciéndole al Señor Jesús, ahí, versículo 28, ella respondió, sí, Señor. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Lo que tú acabas de decir, Señor, es toda la verdad. Pero aún los perros, o mejor dicho, el término que ella utiliza aquí es el mismo que utilizó Jesús. Aún los perrillos, los animales domésticos, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, de las migajas de los hijos. Es decir, hermanos y hermanas, la mujer no tiene ningún problema en aceptar su posición, en asumir esa posición dentro del orden establecido por Dios. Ella acepta con humildad que los judíos deben ser los primeros en ser bendecidos y saciados. Sí, yo estoy de acuerdo, ellos tienen que ser los primeros. Ella reconoce que por ser un perrito, ella, por ser una gentil, no tiene derecho a sentarse a la mesa junto a los hijos y comer de ese pan. No tengo derecho, lo sé. Pero al mismo tiempo que ella reconoce todo esto, ella también reconoce, confiesa que la provisión de Dios es sobreabundante. Ella confiesa y reconoce que en la mesa de la gracia hay suficiente comida para que no solamente coman los judíos, sino que también pueda comer todo aquel que se acerque a Él. Y que pueda comer ahora. No tenga que esperar para más adelante, un tiempo concreto, no, ahora. Ella está demandando algo ahora. Ella estaba convencida de que para el Señor sanar a su hija sería como dejar caer unas migajas de la mesa de la gracia. Es decir, ella es consciente, es lo que le está diciendo a Jesús. Vale, los judíos tienen unos derechos, pero eso no impide que nosotros también podamos tener acceso a esa mesa. La promesa que le hizo Dios a Abraham, de que en él, en sus descendientes, en Israel,
serían benditas, bendecidas todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel. Esta mujer, en cierta forma, hermanos y hermanas, está echándole un pulso a Jesús. ¿Y sabéis una cosa? Que el pulso lo ganó ella. Sí. Bueno, eso lo vamos a poner entre comillas. Prácticamente, bueno, podemos decir que en todos los debates que vemos en los evangelios, donde Jesús está debatiendo con gente, donde quieren pillarle por alguna forma, por alguna manera, por algún lado, Jesús siempre salía vencedor, siempre. Tenemos que darle tributo al César, dame la moneda. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer, se divorcie de ella? ¿Qué está escrito? Y siempre los dejaba con la boca cerrada. Él siempre ganaba los debates, excepto en una ocasión, en esta. En cierta forma, ella está venciendo a Jesús, al menos en esta dialéctica, en esta retórica, como se suele decir. El Señor Jesús en una ocasión dijo: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, Jesús puede hacer una de dos cosas cuando tú vienes a Él: seamos sus hijos o no lo seamos. Cuando venimos a Él, Él puede o rechazarnos o aceptarnos. ¿Qué es lo que hará? Bueno, Él dice en su palabra: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Aquella mujer puede que no haya sido de la raza del pueblo de Israel, pero fue a Jesús, acudió a Él y Jesús la recibió. Según el relato que nos da Mateo de este pasaje juntamente con el de Marcos, Jesús se quedó impresionado de la fe de esta mujer. Ella se había acercado a Jesús con la convicción, con la certeza de que el Señor puede salvar a mi hija. Lo sé. Y así ocurrió. Así ocurrió cuando Jesús le dijo, después de que ella había estado insistiendo, gritándole, rogándole: salva a mi hija. Cuando Jesús le dijo: vete a tu casa, tu hija está sana. Ella en ese momento dejó de insistir. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús, creyó las palabras de Él. Cuando Jesús le dijo: vete a tu casa, ya está salva, ella dejó de insistir y fue a su casa, y así sucedió como le había dicho el Señor. Su hija había sanado. Esta mujer, hermanos, hermanas y amigos, es un ejemplo de fe a imitar. Su fe fue admirable por su persistencia. A pesar de que en un principio quizás quedó un poquito bloqueada cuando Jesús le dijo aquello, versículo 27, pero ella no se desanimó, ella no tiró la toalla, como recordábamos el jueves pasado en el culto de oración. No sabemos cuánto tiempo estuvo David, el rey David, orándole al Señor, pidiéndole por algo que estaba sucediendo en su vida, algo terrible. Él lo describió como estar en un pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en arenas movedizas, en la cual él sentía que se estaba hundiendo. Pero él dice, comienza el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. ¿Cuánto tiempo estaría él orando? No lo sabemos, pero él habla de la paciencia que necesitamos a la hora de esperar respuesta. A veces Dios responde inmediatamente, como sucedió en este caso. Otras veces Él se toma su tiempo. Pero tenemos que seguir perseverando, persistiendo. Como decía antes, quizás por un hijo o una hija. Todavía no lo hemos visto a los pies de Cristo. Pues sigamos orando, sigamos perseverando. Que busca un trabajo. Sigue orando. Es que no lo encuentro. Sigue orando. Ella es un ejemplo para nosotros en cuanto a la persistencia en la oración. Hermanos, hermanas y amigos, para terminar,
Sabemos que vivimos en una sociedad en la que todos, y cuando digo todos quiero decir todos, exigimos, queremos que se nos den nuestros derechos, exigimos nuestros derechos. Y creo que está bien que lo podamos hacer. Pero ¿sabéis una cosa en este pasaje que hemos visto en esta mañana? Cuando esta mujer se acercó a Jesús, ella sabía que no tenía ningún derecho a pedirle a Jesús que salvara a su hija. Ella era consciente de que debido a su condición gentil no merecía que Jesús le concediese el deseo de su corazón. Es por eso que se aprovechó, por así decirlo, se aprovechó de la ilustración de la parábola de Jesús y en base a esa historia, a esa ilustración, ella básicamente le está diciendo: Señor, yo te ruego que debido a tu gracia, a tu misericordia sobreabundante, tú me concedas en este momento lo que no me merezco. No me lo merezco, pero yo te pido que tú me lo des. Como señalaba Tim Keller en uno de sus libros, haciendo mención a Martín Lutero consideraba esta historia como el Evangelio en estado puro, en estado puro. Decía, esta mujer entendió el Evangelio, que dice, ese Evangelio dice que tú y yo no somos como nosotros pensamos, que realmente somos mucho peores de lo que nos podemos imaginar. Pero al mismo tiempo este Evangelio nos recuerda que tú y yo somos amados y aceptados por Dios más de lo que nunca llegamos a pensar. Es triste que a veces nosotros como creyentes, aunque sabemos que éramos pecadores, que pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, Él nos salvó, pero muchas veces nosotros como cristianos no nos consideramos realmente tan grandes pecadores, porque no hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro. Sí, somos pecadores, pero no tan pecadores como otros. Y nos equivocamos, hermanos y hermanas. Tú y yo somos mucho más malos de lo que nos podemos imaginar. Pero al mismo tiempo que pensamos que sí, Dios nos ama, pero quizás, tampoco es su amor tan grande como pueda suceder con otras personas. También nos equivocamos. También nos equivocamos, porque el amor de Dios es mucho más grande, maravilloso, de lo que nos podamos imaginar nunca. En esta mañana, cuando nos acercamos a esta mesa, la mesa del Señor, para participar en ella, sería bueno que quizás podamos recordar la oración de acercamiento a la cena del Señor, una oración que escribió un hermano nuestro llamado Thomas Cranmer, citada también por Tim Keller. Y en esa oración breve decimos: Señor misericordioso, nosotros no nos acercamos a esta tu mesa confiados en nuestra rectitud, sino lo hacemos confiados en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aún de recoger las migajas de debajo de tu mesa. No somos dignos. Mas tú eres el mismo, Señor, siempre misericordioso por naturaleza. Hermanos y hermanas, nosotros, al igual que aquella mujer, a pesar de que no tenemos ningún derecho,
a acercarnos a esta mesa. No tenemos ningún derecho a participar de ella. Sin embargo, lo hacemos, nos acercamos a esta mesa porque confiamos en su gracia y en su misericordia. Como el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, somos salvos por gracia. Es decir, nosotros hemos recibido un regalo que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merece en esta mañana estar aquí y acercarse a esa mesa. Ninguno. Pero si lo podemos hacer en esta hora y cada domingo como iglesia, es porque Cristo, Dios, nos ha regalado un regalo que no merecemos. Nunca, hermanos y hermanas, lo olvidemos. Tú y yo somos más pecadores de lo que nos podemos imaginar. Pero Dios, en su infinito amor, fue tal la magnitud, dice Juan en su Evangelio, de tal manera me amó Dios. Fue tal la magnitud de ese amor que Él envió a su único Hijo a este mundo para morir en la cruz por ti y por mí. Y ahora todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Esa es la vida que tenemos tú y yo, hermanos y hermanas. Una vida que no nos merecemos, pero Dios nos la ha dado por medio de la obra de Cristo Jesús, su Hijo. Y amigo y amiga, esta gracia, este don, este regalo de la salvación, de la vida eterna que Dios quiere ofrecerte en esta mañana, puede ser tuya si tú descansas en Jesucristo. Tú quizás digas que eres un pecador demasiado grande para recibir ese regalo. Tienes razón. O a lo mejor eres de esos que dice, bueno, yo tampoco soy un gran pecador. No tienes razón. Sin embargo, a pesar de tus pecados, sean cuales sean, hoy Jesús puede borrarlos, limpiarlos y darte una nueva vida si tú le entregas tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Esta mujer de nuestro relato en esta mañana aprovechó aquella oportunidad. Y yo te invito a que tú hoy, en este momento, si aún no lo has hecho, puedas acercarte a Jesús. Porque Él dice, todo el que a mí viene, yo lo voy a recibir. Seas quien sea, Él te va a recibir. Acerquémonos ahora, hermanos y hermanas, a participar de esta mesa. Que aunque no somos dignos de comer ni siquiera de un poco de migajas, Él en su gracia nos permite participar de ella. Seamos quienes seamos, vengamos del país del que vengamos, tengamos una cultura u otra, todos los nacidos de nuevo podemos participar de la mesa del Señor. Voy a pedirle por favor a Joaquín